Contó que los golpes en el pecho, cabeza y cuello sumaron exactamente 48. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Bueno, esta historia probablemente es menos conocida. Esta historia ocurrió en Komorniki. Komorniki es un pequeño pueblo cerca de Środa-Śląska y esta es una historia de 2014 que comenzó exactamente el 17 de noviembre. Allí en Komorniki vivía Dominika. Dominika iba al conjunto de escuelas número 1, precisamente en Środa-Śląska. Era una chica muy ambiciosa, estaba en el último año de preparatoria y también pensaba en presentar el examen avanzado de inglés. Y ella venía desde Komorniki hasta Środa-Śląska precisamente para esas clases 2 veces por semana, y así fue. El 17 de noviembre fue a otra clase de inglés. Los invito a ver el siguiente episodio. El pueblo de Komorniki es un pueblo bastante pequeño, pero ahí hay una zona económica especial, hay bastantes empresas de diferentes tipos, también empresas extranjeras, en total son unas cuantas empresas, así que como se puede ver por esto, en realidad hay mucha más gente que está ahí, que vive ahí. Eso también es importante en este asunto porque muestra que la escala de todo esto era simplemente mucho mayor. Dominika vivía en Komorniki junto con sus padres, su abuela y también con su hermano menor. Ella estaba en el último año de la preparatoria técnica de economía, iba a presentar el examen de graduación y también pensaba que si lo aprobaba iría a estudiar a la universidad en Wrocław. Simplemente quería ser maestra y ese era su sueño, como cualquier chica que apenas está empezando su vida. La mamá de Dominika, la señora Violeta, siempre decía que estaba muy orgullosa de su hija. De hecho, ante todo sacaba buenas calificaciones. En casa era una chica muy servicial, querida, siempre sonriente, tenía muchísimas amigas, amigos, compañeros, conocidos. Básicamente estaba en todas partes, así que todos simplemente la querían. Para la propia Dominika, por supuesto, en ese año 2014 lo más importante era el examen de ingreso a la universidad, porque era como una ventana al mundo para ella. Pero también tenía sus pasiones y una de ellas era Japón. En general, todo lo relacionado con Japón la fascinaba. Soñaba con que cuando tuviera algo de dinero, por supuesto, iría a Japón. Pero en ese entonces coleccionaba algunos carteles, algunos dibujos. También ella misma dibujaba y pintaba cosas relacionadas con Japón. Ese era su sueño, pero creo que también influenciada por todo eso se hizo un tatuaje en la muñeca al estilo japonés. ¿Qué significaba exactamente? No lo sé, no sé si alguien lo sabía, tal vez era su secreto, pero de todas formas tenía ese pequeño tatuaje en la muñeca. Algo, digamos, en japonés. No ese fatídico. El 17 de noviembre fue para Dominika, por un lado, un día muy interesante y atractivo. Ese día su clase fue de excursión a Wrocław. Estuvieron visitando Wrocław hasta la tarde, muchas impresiones. Estaba contenta con todo eso, pero por la tarde también tenía que regresar, porque por la tarde tenía precisamente esas clases de inglés. Desde Komorniki hasta Środa-Śląska no está lejos, son apenas unos 2 kilómetros. Pero ese día también coincidió que su vecino justamente iba a Środa-Śląska y le dijo a Dominika que simplemente la llevaría. Y así fue. Ella fue a esas clases, las tenía de las 16:30 a las 19:00, pero ese día más o menos a las 18:30, o sea, media hora antes de que terminaran las clases, ella le dice al profesor que le pide que la deje ir porque se siente mal, y así fue realmente. Teóricamente ella se sintió mal, salió media hora antes de lo habitual, o sea, todavía faltaba media hora para las 19:00.
Pero Dominica no llegó a casa, eran las 20:00, unos minutos después de las 20:00 no llamó, no dio señales de vida. Los padres, preocupados, se preguntaron qué ocurrió, tomaron el coche y fueron a Środa-Śląska a la escuela, pero ya estaba cerrada. Entonces fueron a casa de su mejor amiga. Bueno, la amiga solo dijo que sabía que Dominica estuvo en clases y que salió media hora antes, pero sobre lo que pasó no tiene la menor idea. Los padres regresaron, esperaron un poco y comenzaron a buscarla, avisando a vecinos y familia. Se armó como una especie de búsqueda colectiva, todos empezaron a buscarla, como suele pasar en este tipo de pueblos donde la información corre muy rápido, pero lamentablemente no encontraron ninguna pista. Por la mañana el padre decidió avisar a la policía, fue a la estación y reportó todo, y cuando regresaba en el coche también vio algo, porque esa es la ruta 94, es la ruta que va precisamente de Komorniki a Środa-Śląska. Vio que junto a la carretera había una pantalla de esas que suele poner la policía cuando ocurre una tragedia en la carretera. Incluso se bajó del coche, se acercó para ver, pero los policías no lo dejaron pasar, él no insistió y se fue. Quizá por un lado porque no quería admitir la idea de que algo malo le hubiera pasado a su hija, y por otro lado pues era solo una pantalla, una carretera, eso es todo. Todo indicaba que había sido un accidente desafortunado y regresó a casa. Y de nuevo empezaron a esperar, a buscar a Dominica, a esperar alguna pista, y la policía empezó a investigar qué estaba pasando y simplemente dónde se encontraba Dominica. Fin. La policía decidió revisar, buscar en ese camino, en la carretera 94, en el tramo de Środa-Śląska a Komorniki. Normalmente Dominica regresaba o en auto con una amiga o en algún autobús. En realidad nunca iba caminando, pero ese día decidió regresar a pie, tal vez porque se sentía mal y quería tomar aire fresco. El hecho es que una cámara en la gasolinera graba a Dominica. Se puede ver cómo la chica va caminando en esa dirección. Dominica solo tiene que recorrer unos cientos de metros más, camina tranquila, lleva su bolso colgado al hombro, camina tranquila, en realidad no pasa nada malo. Y se puede ver que ella simplemente va por ese camino. De hecho, que Dominica va por esa ruta también lo confirmó su amiga, porque Dominica le estuvo enviando mensajes de texto todo el tiempo mientras caminaba. Son las 8 de la noche, bueno, es noviembre, así que a esa hora ya está oscuro. Tal vez también simplemente tenía miedo, se sentía más tranquila enviando esos mensajes de texto a su amiga y su amiga le respondía. La policía revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad. Los padres naturalmente se preguntan qué ocurrió, hay varias teorías y versiones. Saben que ella tiene una excelente relación con ellos, que su mamá es como su amiga, su confidente, que lo sabe todo sobre ella, pero bueno, ella tiene 19 años, todo tipo de suposiciones, que tal vez tiene un amor del que no quería hablar. La mamá lo descartaba, diciendo que simplemente es imposible, que seguro su hija se lo habría contado. Todo el tiempo aquí todos se preguntan qué pudo haber pasado, todo esto está sucediendo más o menos al mismo tiempo. Los padres vuelven a ir a la comisaría. La señora Violeta, la mamá de Dominica, se sintió mal. Tuvieron que llamar a los paramédicos. Ellos llegaron. Pues sí, hablan como simplemente personas. Ella le dice lo que pasó y uno de los paramédicos le dice, ¿sabe qué, señora? Hoy recibimos un reporte sobre un cadáver de una chica joven que tiene un tatuaje japonés en la muñeca, como una inscripción japonesa. Por supuesto fue un shock para los padres, así fue como ya supieron, ya sentían que era el cuerpo de su hija. No podía ser una coincidencia, algo accidental, que alguien más también tuviera un tatuaje japonés en la muñeca.
Sentían que realmente era su hija y de hecho la policía después de un tiempo confirmó que su hija había fallecido. En ese lugar, en la carretera nacional 94 de Komorniki a Środa-Śląska, a lo largo del camino hay una zanja. Esa zanja es profunda, tiene unos 3 metros de profundidad. Un habitante Komornik simplemente al día siguiente, temprano en la mañana, regresaba a casa y de repente ve que hay algo tirado en esa zanja. Luego se dio cuenta rápidamente de que eran restos humanos, vio un cadáver, llamó a la policía. Los policías llegaron y comenzaron la inspección del cuerpo de una joven. Parecía al principio que había sido un accidente, que algún conductor simplemente atropelló a la chica con el coche, huyó y ella cayó a la zanja. Pero resultó que el cuerpo estaba prácticamente desnudo, que la chica solo llevaba puesto un sostén y una bufanda. De ahí, por supuesto, la conclusión de que no fue un accidente de tráfico, que aquí tuvo que haber algún ataque, un asesinato, así que empezaron a hacer la inspección. Efectivamente, eso se confirmó, pero lo importante es que los policías durante esa inspección asumieron la versión de que fue un ataque de índole sexual y durante la inspección en el cuerpo de Dominica se encontró una huella biológica. Claro, ya saben cuál, ¿verdad? Y eso era importante en este caso porque era la huella del asesino, así que ahora simplemente había que atraparlo. No, el cuerpo de la chica fue trasladado al Instituto de Medicina Forense para la autopsia. El médico determinó que fue un ataque de un verdadero loco, que a la chica, al contar todas las puñaladas en pecho, cabeza y cuello, calculó que fueron 48 heridas exactas. Entonces se notaba que alguien mataba o quería matar, tener esa certeza más que absoluta de que realmente la había matado, que fue un ataque de un loco. A ese pervertido porque desnudó a la chica, pero por otro lado la chica no fue violada. Eso también era una pista. ¿Por qué no llegó a pasar eso? Sin embargo, aquí los policías estaban tratando con un asesino despiadado, con un hombre que merodeaba por la zona. ¿Se pueden imaginar lo que estaba pasando en la zona? Una joven de 19 años fue asesinada de una manera tan cruel en un pequeño pueblo donde básicamente nunca pasaba nada. Hasta ese momento la vida transcurría normalmente sin grandes acontecimientos y de repente una chica que iba a graduarse de la prepa es asesinada. Y además de esa manera, pues miedo, pánico, las chicas, las mujeres, todas tenían miedo de salir porque no se sabía dónde estaba ese bandido, ese asesino. No, todo era posible. La primera pista surge 2 días después, el 19 de noviembre. Primero alguien encuentra por casualidad el teléfono de Dominica. Ese teléfono estaba en el terreno de unos huertos y luego ese mismo día otra persona encontró su bolso que estaba cerca de una tienda en Środa-Śląska. Bueno, por supuesto, eso era solo una suposición. Los huertos, la tienda. Entonces tal vez sea alguien que lleva justamente ese tipo de vida, por ejemplo, una persona sin hogar o alguien que frecuenta ese tipo de lugares, toma algo de alcohol, anda con sus amigos. En todo caso, una persona que no trabaja a diario, que viene, diría yo, de los estratos sociales más bajos, y hay que buscar precisamente entre ese tipo de personas. Pero independientemente de eso, como les decía, es una zona económica, también hay muchísimos trabajadores. Los policías investigan en esa dirección para revisar a quienes trabajan ahí. Entonces hay que verificar, revisar a todos los que están ahí, identificarlos, porque también había personas que eran sospechosas de varios tipos de delitos.
Ese lugar podía indicar que era como un vagabundo, un tipo de indigente, un borrachito. Hay que buscar en esos ambientes y aquí los policías de Shroda-Shlonska fueron alertados para buscar en ese tipo de ambientes y de hecho se acercaron a una tienda. Ahí estaba un grupo de hombres y ellos, como siempre, acostumbrados a que la policía los identifique, les pida algo, porque eso es natural. Entre ellos también había un hombre que había sido detenido e identificado muchas veces, pero esa noche como que se puso nervioso, como si quisiera irse, escapar, empezó a comportarse de manera extraña, considerando el estatus social, digamos, en el que había estado durante mucho tiempo. Aquí fue donde funcionó un poco ese instinto policial. Los policías de la patrulla notaron que algo no estaba bien con él, lo subieron a la patrulla, lo llevaron a la comisaría y lo entregaron a los agentes de investigación. Los policías de la patrulla se lo llevaron a la comisaría, también por otra razón. Resulta que los agentes de investigación, al llevar a cabo la investigación sobre Dominica, revisaban grabaciones de otras cámaras. También notaron que alguien pasó por el mismo camino poco después de Dominica, pero no pasó mucho tiempo. En la misma dirección iba un hombre extraño, como lo llamaron. Básicamente, solo se pudo obtener una pequeña descripción de él porque llevaba la capucha puesta sobre la cabeza. El hecho de que caminara al mismo tiempo, por supuesto, no significaba mucho, pero podría haber visto algo o también podría haber sido el asesino. Por eso se hizo un retrato hablado de este hombre que caminaba al mismo tiempo detrás de Dominica, y el que fue detenido es un tal Zbigniew R. de 45 años, por eso los policías lo detuvieron. Y el propio Zbigniew R. es simplemente un hombre que vivía en un departamento municipal. Antes trabajaba, pero tenía una pensión, en realidad una pensión pequeña, por eso simplemente andaba con un carrito así. Recogía varios tipos de materiales reciclables, los entregaba, los vendía y así se ganaba un dinero extra. Pero también antes tenía esposa, todo se le vino abajo, cayó en problemas financieros y también psicológicos, estuvo en tratamiento psiquiátrico. Cuando tomaba sus medicinas, digamos que todo estaba más o menos bien, pero cuando no las tomaba, pues estaba mal también. Los vecinos sabían de todo esto, pero como les ayudaba de alguna manera, lo consideraban inofensivo, simplemente un poco loco, pero en realidad tenían una buena opinión de él. ¿Cómo lo recuerdan? Durante la inspección, los policías aseguraron una muestra biológica, examinaron rápidamente a Zbigniew y resultó que era él, que era su rastro biológico. Bueno, empezó el interrogatorio, los policías ya sabían que era él. De hecho, él confesó muy rápido, dijo que efectivamente mató a Dominica, que ese día, el 17 de noviembre, estaba en casa. Tuvo algunos fracasos, es difícil decir de qué tipo eran esos fracasos porque él no lo dijo, pero algo le pasó. En algún momento decidió que tenía que violar a una mujer. Simplemente salió a la ciudad, se metió un cuchillo en el bolsillo, le daba igual qué mujer fuera, de qué edad. Primero fue por ese camino, vio que un corredor lo pasó, luego vio que delante de él iba Dominica. La alcanzó, se abalanzó sobre ella, rodaron hacia la zanja. Dominica empezó a luchar, empezó a defenderse y fue entonces cuando él sacó el cuchillo y empezó a apuñalarla. Como recuerdan, fueron 48 puñaladas. Mataba, actuaba en una especie de frenesí de rabia, creo que él mismo ya recordaba poco de todo eso. Luego la desnudó y eso fue suficiente para él. Como se dice, quedó satisfecho sexualmente, por eso no violó a Dominica. Luego se levantó como si nada hubiera pasado.
Primero fue a ver a un amigo, el amigo le puso en el teléfono un par de esos videos brutales y luego regresó al mismo lugar. Entró en esa zanja, tomó las cosas de Dominica, agarró su bolso y luego salió a los jardines comunitarios. Revisó todo eso, tiró el teléfono, tiró algunas cosas y luego el resto lo tiró al contenedor y así terminó todo para él. Como dijo, lo hizo simplemente porque ese día se sentía mal. El asesino Zbigniew R. obviamente fue examinado psiquiátricamente, los médicos determinaron que no tiene una enfermedad mental, que era plenamente consciente de lo que hacía, a pesar de que anteriormente había recibido tratamiento psiquiátrico. Fue condenado a cadena perpetua con la posibilidad de solicitar la libertad condicional después de 35 años, pero no tendrá esa posibilidad porque los médicos determinaron que es una persona peligrosa, que incluso teóricamente si saliera después de 35 años sería tan peligroso que volvería a matar a alguien. Por lo tanto, incluso si sale, irá a ese centro para bestias. ¿Recuerdan? También hicimos un episodio sobre eso. Y lo importante es que él nunca volverá para matar a alguien otra vez. Nosotros también solemos volver a esas historias que son menos conocidas, que ocurrieron localmente, pero eso es importante, es una memoria importante. Pienso en esas víctimas. A menudo son chicas jóvenes, como esta estudiante de preparatoria cuya vida apenas comenzaba. Es importante para la memoria de ellas, importante para las familias, también importante para esos pequeños pueblos, porque esa historia todavía vive entre la gente. Seguramente seguiremos hablando de este tipo de cosas. Ojalá no sucedan, pero como saben, la vida es simplemente la vida y eso es todo por el episodio de hoy. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal, cuídense. Si te gusta ver Patrulla Criminal, apóyanos en nuestro canal. Haz clic en el botón de apoyar o en el enlace en la descripción debajo del video. Gracias a nuestros patrocinadores podemos crear videos nuevos. Muchas gracias a todos.